Ahora les voy a contar un piam, un relato antiguo. Se llama Ftacuifi, que quiere decir tanto tiempo. En un tiempo muy lejano, en el que no había día ni noche, Uñelfe, el lucero que trae la mañana, intentaba con la ayuda de todo el universo despertar de su gran sueño al Chao Ante, al Padre Sol. Mientras Chao Ante dormía, Ñuque Mapu, la Madre Tierra, comenzó a poblarse de estrellas fugaces que llegaron desde los confines más remotos del Huenuleufo, el río de arriba. Lafken, el mar, anunció con grandes estruendos la llegada de estrellas provenientes de la constelación Ngaupoñe, aquellas papas amontonadas en las Pléyades. Otras venían de Huiluhuichau, la estrella que forman el cinturón de Orión, tirando unas para allá y otras para acá. Donde cayeron las estrellas, comenzaron a brotar montañas y valles, y se levantaron hasta el cielo árboles de agua, el lagual, que es el alerce, y el pehuen, que es la araucaria, como pasadizos que unieron el mundo de arriba con el mundo de abajo. Una vez reunidas en la tierra las constelaciones y Uñelfe, comenzaron la ceremonia de pacto, el gran Niyatún, en torno a las ofrendas donde habían depositadas semillas y bebidas de distintos lugares del universo. Todos juntos iniciaron sus rogativas para que el Chao Ante vuelva a iluminar la Ñuque Mapu, la Madre Tierra, cada día. Guiados por el pulso musical de la tierra y el viento, en la ceremonia habían momentos de purrum, de baile, en los que todos danzaban en círculos alrededor de las ofrendas. Así pusieron su corazón al servicio del equilibrio cósmico. Desde el Huenu Mapu, la tierra de arriba, los ancestros comunicaban que al despertar ante el sol vendrían grandes cambios. Los danzantes intuyeron que por cada estrella que había llegado a la Ñuque Mapu brotarían nuevos seres, gente de la tierra, los mapuche. Ellos crecerían en un paisaje que les brindaría lo necesario para el abrigo y alimento, formando los Lof Mapu, las comunidades. Pudieron ver además algunos instantes de la nueva vida en esta tierra, como a un Huentru, un hombre, adentrándose en el bosque hasta llegar donde un choique, que es un ñandú, que picoteaba tranquilamente sobre la hierba. El joven hombre tomó su arma de caza, el lucay o boleadora, y la lanzó hacia el ave, pero un guanaco, Luan, que estaba más atento, alertó al choique y el tiro falló. Este instante quedaría grabado en el cielo como una de las primeras lecciones de caza. Los mapuche lo recordarían al ver las constelaciones Luan, Guanaco, Lucay, Boleadora y Choiquepnón en el cielo, reflejando eternamente lo acontecido en la tierra. Luego de saber que el Huenuleufo, el río de arriba, dio muestras de acogida a sus rogativas, las estrellas reunidas para danzar y ofrendar sintieron la alegría de ver que todo sigue palpitando. Compartiendo en torno al fuego y al Netram la conversación, comprendieron la importancia de mantener vigentes las vías de comunicación con sus ancestros y el cosmos. Las constelaciones del universo lograron despertar a Chao Ante, y fue así como el Niyatún
nació como la ceremonia de pacto con que los Lofmapu, las comunidades, trabajan por el equilibrio permanente y el latir en armonía del Wenuleufu, del río de arriba, desde siempre y para siempre. Fentepo y Fachipiam. Se terminó este relato antiguo.